Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque tengo un tema que me parece de lo más interesante y que seguro a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje romántico. Y no cualquier viaje, sino el viaje que hicieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y conocidas a nivel mundial, de España a Londres. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque vamos a descubrir todos los detalles de esta escapada de ensueño, los lugares que visitaron, y por supuesto, un poco de ese romance que los ha catapultado a la fama. Ya saben, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal para no perderse nada de lo que subo, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y actual sobre el mundo de las series turcas, el mundo del espectáculo, y todas esas cosas que tanto nos gustan. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y sin más preámbulos, arranquemos con el tema de hoy. La historia de Kerem y Hande, para quienes no estén tan familiarizados, es una que parece sacada de un cuento de hadas moderno, una de esas historias que nos hacen creer en el amor a primera vista y en la magia del destino. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde la chispa entre ellos fue innegable desde el primer momento. La química que irradiaban era palpable, una energía que traspasaba la pantalla y conquistaba los corazones de millones de personas en todo el mundo. Interpretando los roles de Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtieron en la pareja de ensueño de una generación. Eda, una joven soñadora y llena de energía, y Serkan, un arquitecto exitoso y con una personalidad más reservada, se vieron envueltos en una historia de amor llena de enredos, malentendidos y, sobre todo, una atracción irrefrenable. A medida que la serie avanzaba, la conexión entre Eda y Serkan, y por ende entre Hande y Kerem, se hacía más fuerte. Y lo que empezó como ficción, como parte del guión, se convirtió en realidad. Su amor traspasó la pantalla, y comenzaron una relación fuera del set que mantuvo a sus fans en vilo, suspirando y soñando con su felicidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de deseos de que su amor durara para siempre. La noticia de su relación fue recibida con gran entusiasmo por sus seguidores, quienes veían en ellos no solo a Eda y Serkan, sino a dos personas que se amaban de verdad. Cada foto, cada comentario, cada gesto se analizaba con lupa, buscando pistas sobre cómo iba su relación. La expectativa era enorme y el interés que despertaban era comparable al de las parejas más mediáticas del momento. Ahora bien, el viaje que nos ocupa, el de España a Londres, no fue un viaje cualquiera. Fue una escapada romántica que, por lo que sabemos, se produjo en un momento muy especial de su relación. Fue una oportunidad para escapar del bullicio de la fama, para disfrutar de la compañía del otro y para fortalecer su amor. Aunque en su momento ellos eran bastante discretos con su vida personal, protegiendo su intimidad de la atención mediática, sus fans y los medios siempre estaban al acecho buscando pistas, fotos, cualquier detalle que revelara cómo iban las cosas entre ellos. Y gracias a esa búsqueda incesante y a la magia de las redes sociales, pudimos vislumbrar algunos momentos de este viaje inolvidable. Empecemos por España. ¿Por qué España? Bueno, Kerem tiene raíces españolas, un vínculo con el país que se remonta a su infancia y que siempre ha mantenido vivo. Su padre es de ascendencia española, y Kerem ha mostrado públicamente su cariño y conexión con el país, sintiéndose parte de su cultura y de su gente. Además, España es un país increíblemente romántico, lleno de encanto, con una cultura vibrante, una gastronomía deliciosa y paisajes de ensueño. No es de extrañar que eligieran este destino para iniciar su aventura. España ofrece una combinación perfecta de sol, historia, arte y una vida nocturna animada que invita a la celebración y al romance. En España disfrutaron de ciudades como Barcelona, donde pudieron pasear por las Ramblas, admirar la Sagrada Familia, una obra maestra de la arquitectura modernista que simboliza la grandeza y la espiritualidad, y disfrutar de la animada vida nocturna. Barcelona es una ciudad que respira arte y creatividad, con sus calles llenas de color, sus edificios icónicos y su ambiente cosmopolita. También se les vio en Madrid, visitando el Parque del Retiro, un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad, donde pudieron pasear en barca por el estanque, disfrutar de las actuaciones de los artistas callejeros y simplemente relajarse. Probando tapas en sus bares, deleitándose con la gastronomía española, desde el jamón ibérico hasta la paella, y disfrutando del ambiente cosmopolita de la capital, con su vibrante vida cultural y su encanto bohemio. Las fotos que
pudimos ver de ellos en España eran pura felicidad. Se les veía sonrientes, cómplices, disfrutando cada momento como dos almas gemelas que se encuentran por primera vez en un lugar mágico. Aunque no compartieron demasiadas fotos, las pocas que vimos fueron suficientes para imaginar la atmósfera mágica que los rodeaba. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, y explorando las ciudades con la curiosidad de dos enamorados. Se rumoreaba que habían visitado restaurantes con encanto, degustando la exquisita cocina española, disfrutado de espectáculos flamencos, dejándose llevar por el ritmo y la pasión del flamenco y simplemente se habían perdido en la belleza de España, creando recuerdos que seguramente atesorarían por siempre. La elección de España como destino de su escapada romántica no fue casualidad. Kerem, con su vínculo con el país, y Ande, que seguramente quedó cautivada por la belleza y el encanto de España, encontraron en este país el escenario perfecto para su amor. Fue un viaje que les permitió conectar con la cultura, disfrutar de la gastronomía, y vivir momentos inolvidables. Después de España, el siguiente destino fue Londres. ¿Y qué mejor lugar para continuar una historia de amor que una ciudad como Londres? Londres, con sus parques impresionantes, sus museos icónicos, sus teatros, y esa atmósfera única que la envuelve, es un destino perfecto para una escapada romántica. Londres es una ciudad que combina a la perfección la historia y la modernidad, con una rica oferta cultural y un ambiente vibrante que cautiva a todos sus visitantes. Allí, Kerem y Ande se dejaron llevar por la magia de la ciudad. Caminaron por las calles adoquinadas de Notting Hill, con sus casas de colores y sus tiendas con encanto, visitaron el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica, pasearon en el London Eye, admirando las impresionantes vistas de la ciudad desde lo alto, y disfrutaron de la gastronomía local en sus restaurantes favoritos, desde los tradicionales pubs hasta los restaurantes con estrella Michelin. Londres es una ciudad que ofrece muchísimas opciones para los enamorados. Puedes ir a un concierto en el Royal Albert Hall, disfrutar de un paseo en barco por el Támesis, visitar una exposición de arte en la National Gallery, o simplemente perderte por sus calles, descubriendo rincones llenos de encanto, como el mercadillo de Portobello Road o los jardines de Kensington Palace. Y eso fue exactamente lo que hicieron Kerem y Ande. Se dejaron llevar por la magia de la ciudad, creando recuerdos inolvidables juntos. Las fotos que pudimos ver de ellos en Londres también eran muy significativas. Se les veía felices, explorando la ciudad de la mano y compartiendo momentos especiales. La atmósfera de Londres, con su encanto británico, su rica historia y su vibrante vida cultural, seguramente conquistó a Kerem y Ande. Fue un escenario perfecto para continuar su historia de amor, un lugar donde pudieron disfrutar de su compañía, explorar la ciudad y crear recuerdos inolvidables. Lo más bonito de todo es que este viaje no se limitó a los lugares turísticos. Se centraron en vivir la experiencia, en disfrutar del momento y en fortalecer su relación. A pesar de la fama y de la atención mediática, supieron encontrar la privacidad y la intimidad que necesitaban para conectar y vivir su amor plenamente. En un mundo donde la privacidad es un lujo, Kerem y Ande supieron crear su propio espacio, un refugio donde el amor y la felicidad eran los protagonistas. Este viaje fue mucho más que unas vacaciones. Fue una declaración de amor, un testimonio de su felicidad y una demostración de la solidez de su relación. Fue un momento para escapar de la rutina, para disfrutar de la compañía del otro y para crear recuerdos que atesorarían por siempre. Ahora, ¿por qué es tan importante este viaje? Bueno, además de ser un momento significativo en su relación, el viaje de Kerem y Ande de España a Londres nos demostró lo mucho que se quieren y la solidez de su relación. Reflejaba lo que todos queríamos creer, que su amor era real, y que la magia de Love is in the air seguía viva, que la química que había surgido en la pantalla se había trasladado a la vida real, y que su amor era tan apasionado y profundo como lo habíamos imaginado. Su viaje fue una confirmación de lo que sus fans ya intuían, que su amor era genuino y que estaban construyendo una relación sólida. Fue una demostración de que la vida real puede ser tan mágica como la ficción, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque lamentablemente su relación llegó a su fin, el recuerdo de este viaje y de su amor perdura en la memoria de sus fans. Nos demostraron que el amor puede ser hermoso, apasionado y digno de ser celebrado. Nos enseñaron a creer en la magia y a soñar con encontrar a esa persona especial con quien compartir momentos inolvidables. Y aunque su historia de amor tuvo un final diferente,
Ente al que esperábamos, siempre recordaremos este viaje como un capítulo romántico y lleno de felicidad. La verdad es que aunque no tenemos todos los detalles, lo poco que sabemos nos deja con una sensación de calidez y de felicidad. Es una historia que nos recuerda que el amor existe, y que vale la pena vivirlo al máximo. El viaje de Kerem y Ande de España a Londres fue un cuento de hadas moderno, un viaje que nos hizo soñar y que nos dejó una gran sonrisa. Fue una muestra de que el amor verdadero existe, y que a pesar de los obstáculos y de las presiones de la fama, es posible encontrar la felicidad y compartirla con el mundo. En resumen, hoy exploramos el romántico viaje de Kerem Bürsin y Ande Erçel, de España a Londres. Vimos cómo disfrutaron de ciudades como Barcelona y Madrid en España, y de la magia de Londres, disfrutando de sus rincones más emblemáticos. Analizamos cómo este viaje fortaleció su relación, y por qué es tan importante para sus fans. Y finalmente recordamos este viaje como un capítulo romántico e inolvidable en la historia de esta pareja, un testimonio de su amor y una muestra de la magia que puede surgir en la vida real. Este viaje, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, quienes recordarán siempre la felicidad que irradiaban, su complicidad y la belleza de su amor. El viaje de Kerem y Ande es una prueba de que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo de la fama y del espectáculo, y que vale la pena luchar por él. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció este viaje de Kerem y Ande? ¿Les gustaría que habláramos de otros viajes de parejas famosas? ¿Qué otros destinos románticos les gustaría explorar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y responder sus preguntas. No duden en compartir sus opiniones, sus recuerdos de la serie, o cualquier otra cosa que les venga a la mente. La conversación está abierta. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.